Ahora sí puedo decirles, estimados todos, bienvenido a Santa Bárbara. La avenida Cabrillo y el pier está para allá. Chicos, está bien. El pier, vamos a mostrar allá, hacia allá está Santa Bárbara. Y aquí encontramos algo curioso, mira. No sé qué es, un adivino, no como magos. Cosas curiosas que se encuentran en estos lugares. Y otra vez, faraón ahí. Pequeño paseíto. Y aquí en este video voy a dejar el enlace del video de Santa Bárbara que hace unos meses viene con un amigo en moto. Espero que os guste. Desde ya agradezco su sintonía. Con un festival descomunal, Día de la Hispanidad. Descansar en la acolchonada suficiente a recuperar energías y empezar un tour pequeño por la ciudad. Estimados todos, aquí nos sumergimos en el corazón del muelle de Santa Bárbara, un lugar lleno de vida y energía. Un carrito de helados pasa a nuestro lado anunciando sus deliciosos sabores. Nada mejor que un helado para refrescarse en este día soleado. Un viaje en el tiempo. El presidio de Santa Bárbara nos transporta a una época en la que California era una frontera salvaje y los españoles construyeron fortalezas para defender sus territorios. Imagínese este lugar hace más de 2 siglos. Soldados españoles patrullaban estos muros, vigilantes ante cualquier amenaza. Aquí se forjaron las bases de lo que hoy conocemos como Santa Bárbara. No duden en explorar el presidio. Es un viaje en el tiempo que les permitirá conocer las raíces de esta hermosa ciudad. No es muy grande, pero sí, muy importante su historia. Gracias. Este fue un pequeño clip del viaje a Santa Bárbara. Si desean el video completo, aquí dejaré el enlace del video completo de mi canal. Luego de este breve video de Santa Bárbara, me dirijo hacia un espacio para acampar. ¡Vamos a acampar! Pero una gran sorpresa me cayó como balde de agua fría, como verán más adelante. El capitán de Beach. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cerrado? ¿Está cerrado acá? ¿Está cerrado? Puta madre. Así que no tuve más remedio que dar la vuelta y ver otras opciones. Para buena suerte mía, ahí nomás, como a un cuarto de milla, estaba la otra parte del Capitán, pero es una zona VIP que me daría
una gran sorpresa, como verán más adelante. Oh. Hello, hi there. This is for camping? We have cabins only. Oh, only cabins? Yeah, tents camping, 1/4 mile up the road. 4 miles? 1/4 of a mile. 1/4 of the mile. Just So next property over. yours? Yeah, I'm kind of out right here. I love the rest of 1/4 mile go there. Okay, perfect. How much is 75, I think. Oh, okay. Yeah, no problem. Okay. Luego de la noticia que era todo con cabinas, según nos dio el guardia de la entrada a ese capitán, no me quedó más que dar la vuelta y buscar ese lugar de camping que nos dijo que estaba a $75 la noche. Así que fui a esa dirección, pero nunca la encontré. Buscaba y buscaba, aunque el lugar se veía precioso, era hermoso, campo abierto, tranquilo, aire puro, pero no me quedó más que dar la vuelta después de una larga búsqueda y regresar a ver e intentar si podía encontrar un campamento en ese lugar. Pasando a la garita de control del capitán, había una tienda donde una señorita atendía la reservación. Y al preguntarle los precios, me dijo que había sí, pero ahí estaba en $91. Entonces le dije que si había más adelante otro y me dijo, hay el refugio, que es mucho más económico y está nomás ahí como a unas 4 o 5 millas más adelante. Así que hacia ahí nos dirigimos. Sería eso de las 6:30 de la tarde. El sol ya estaba a punto de ocultarse y tenía que llegar lo más pronto a ese campamento llamado el refugio para poder descansar y comer. Así que aligeré el paso. Aparentemente la carretera se veía bien, aunque tenía unas murallas como que de construcción. Ya me estaba asustando. Y pasó lo imprevisto con la tarjeta de crédito, como verán más adelante. Aquí encontramos el refugio Campground. Está a 3 millas al norte de Capitán. El Capitán no lo renté porque estaba $90 la noche. Aquí está $45. Bien. Vamos a pagar. Camping. 45 dinner pound. Ticket price 45. Okay. Aquí en esta parte comenzó la parte preocupante y cómica a la vez. La tarjeta no leía el sistema. Es por el chip que tengo que cambiarla. Intenté varias veces, pero aún así tuve problemas para aceptar. Luego, más adelante, intenté hacerlo con un código de barras a través del teléfono, pero del teléfono solo me salía por el día que iba a usar y no la noche. Así que lo dejé así y mañana, al día siguiente, intentaría arreglar el asunto. Bueno, ante aquel imprevisto con la tarjeta de crédito o con el teléfono, así que decidí entrar nomás, buscar un lugar de camping y al día siguiente arreglar la cuenta con los Rangers. Fue una decisión muy acertada. El lugar de refugio es precioso, tiene su baño, tiene su ducha con agua caliente, una vista a la playa impresionante, aunque el agua estaba bastante fría. Había muchos camping, pero más que camping de tent, de tiendas de campaña,
era más motorhome o RVs, que es lo que usualmente en Estados Unidos la gente usa cuando sale a los lugares a pasear. El sistema de tiendas de campaña, como solemos hacer europeos o latinos usualmente, aunque también lo hay aquí, no es muy usual. Aquí es más buscar esas comodidades, que bueno, es su cultura, ¿no? Lo cual también es muy bien. Y algo muy importante entre ellos, nunca molestan. Uno llega y ellos te dejan tranquilo, en paz, e incluso te ayudan si es que ven que necesitas algo, como sucedió en los campamentos más adelante. Bueno, llegamos acá al campground. No he podido cancelar ahora, así que mañana a la mañana, cuando salga, pagaremos el precio. Buenas noches, estimados. Aquí llegando ya al campamento, ya armé la carpa, así a oscuras. Aquí está la carpa. Acá está todo armadito. Acá tenemos a la Puca Guaira, va a descansar ahí. Acá tenemos un quemador, pero no he traído leña, así que no va a haber leña esta noche. Y acá tenemos una cena bastante campestre. Una marucha, unas galletas, unos cacahuates. Y acá en la cocina vamos a poner agua caliente. Tomamos un café o lo que sea. Aquí. Ollita. Tenemos agua. Para descansar esta noche calientes. Buenas noches, aquí preparándome la sopa que ya está lista. Mira aquí esta sopa orgánica, súper nutritiva. Estimados, ya sé lo que van a decir. Van a decir que cómo es posible junk food, pero hey, estamos en un campamento, es lo que hay y fácil. Con esto, unas galletitas, unos cacahuates para un poco de proteínas y listo. Y se duerme tranquilo. Y mañana veremos qué tomamos de desayuno. Ahorita estamos a una temperatura más o menos, no hace frío. Estimo que estaremos a unos 12 grados, 13 grados Celsius, unos 40, 45 grados. Está muy bueno. Bueno, gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos hasta mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados todos. Aquí estamos en la primera noche de campamento en un lugar llamado El Refugio, a 3 millas al norte de Capitán y a unas 30 millas de Santa Bárbara. Aquí ven como ven atrás mío las playas del Refugio. Se respira paz. En El Refugio el tiempo parece desacelerar su marcha. Las rocas, testigos antiguos, rompen el avance constante del oleaje en un espectáculo de fuerza y serenidad. Aquí, bajo la mirada de las colinas doradas, uno comprende que la naturaleza no es un lugar para visitar, sino un lugar momentáneo al que pertenecer. Este rincón es el recordatorio perfecto que el mejor lujo es la paz y que el refugio más auténtico es el que se encuentra bajo el cielo abierto. Bueno, ahora sí nos vamos retirando del refugio para dirigirnos a otro lugar muy emocionante, muy hermoso, Morro Bay.
pero eso se lo dejamos en otro capítulo. Aquí le vamos mostrando el campamento de refugio, cómo está localizado, las playas a un lado y las tiendas de campaña al otro lado. Camping El Refugio. Mira, acá estamos toda la gente acá, paseando. Y ahora nos acercamos al momento de la verdad. ¿Qué pasará con la cuenta que quedó pendiente anoche? En unos segundos lo veremos. La amabilidad de estas personas es increíble, realmente. Un sitio recomendado. Morning. You okay? Oh, okay. You good? Thank you. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you. Muchas gracias, estimados, por seguirme hasta aquí. Espero que os haya gustado. Hagan un comentario, un like y compartan si desean. Y me despido en nuestra lengua milenaria, la lengua de los incas. Tupananchiskama, hasta volvernos a encontrar. Que Dios y la Pachamama os cuide a todos. Nos vemos. Ya estamos en el Sultan Trailer. Next up, it's going to be our wonderful En la pastelería Olsen, mira los dulcecitos, qué ricos que están. De chocolate, de esto. Mira acá los dulces. ¡Oh! Mira cómo me veo. Está buena esa.